ya que algo que Dios nos ha dejado muy claro es cómo dentro de las bienaventuranzas está contemplado el hecho de que al servir a Dios y al seguir al Señor, cualquier creyente está expuesto a la difamación, cuanto más alguien que predica la palabra, alguien que está enseñando al pueblo lo que es el camino de Dios. Por eso es que llega a ser tan importante el que nosotros, atendiendo a esta instrucción de parte del Señor, entendamos cómo Dios nos ha llamado a vivir con ese cuidado en todas las cosas. Desde el Antiguo Testamento, como lo vimos anteriormente, había toda esa instrucción de que nunca, para poder ejecutar a alguien, se iba a aceptar la palabra de un solo testigo. Y la razón es muy sencilla. Alguien puede tener un mal sentimiento contra alguien y simplemente lo acusa, y de ahí procede toda la situación, ¿no? Así de que entonces, como lo empezamos ya a estudiar, ya hablamos de estos aspectos que tienen que ver con la familia, empezando con la esposa, que veíamos el asunto hace 15 días. La semana pasada hablamos acerca de los hijos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que sigue. Sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, son características que finalmente un anciano necesita reunir para poder servir o presidir al pueblo de Dios. Así de que es también parte de los aspectos que nosotros necesitamos cuidar en cuanto a lo que está sucediendo con un anciano. Me voy a mover porque estoy pagando una pena que no debo. En ese cocimiento a fuego lento. Y entonces, hablando de esto, lo que nosotros necesitamos ver es el comportamiento de aquel que está sirviendo, y que evidentemente cuando fue llamado para tomar esta responsabilidad, había respondido a todas estas características, había mostrado ese crecimiento espiritual, tenía lo necesario para poder estar presidiendo. Pero el hecho de que ahora sí que haya pasado el examen no significa que va a haber el descuido en el futuro, sino fuimos llamados para ser ejemplo de todos los creyentes. Y en el momento en que alguien deja de ser ejemplo, es porque está pecando, está yendo fuera del camino de Dios, está haciendo cosas que no son gratas al Señor y que no van a servir para la edificación de los creyentes. Y que por lo tanto viene a ser necesario el que naturalmente se le llame la atención sobre algo que está pecando. Y solo si está reincidiendo, si persiste en pecar, entonces se tiene que tomar una medida más fuerte, que es esta que hemos estado mencionando, de llamarle la atención delante de todos, ¿no? Ahora, hablando entonces de estos aspectos, tuvimos la oportunidad de leer en tanto Tesalonicenses como en Primera de Pedro un par de versículos, donde la sobriedad quedó ligada a velar y orar. Y una de las cosas interesantes en ese sentido, sobre todo en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, es que dice que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hablando de cómo es que Dios nos ha llamado a permanecer tan atentos a las cosas que se dan o a lo que sucede en medio de la vida, para mantenernos en ese camino de santidad, para mantenernos en ese camino de pureza, de justicia, de verdad, y que podamos entonces ser una bendición para los que creen en nosotros. Y naturalmente, como resultado de todo esto, pues el que
nosotros estemos velando y orando, no solamente vigilando, sino hablando con el Señor, nos da la oportunidad de tener la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones y para conducirnos de una manera prudente. Alguien que descuida esto se va a notar, porque va a haber ese cambio, ¿no?, en su forma de proceder, las cosas que llega a hacer, o más bien lo que deja de hacer, el cuidado que deja de tener en todos los aspectos. Así que, como en los aviones, tocayo. Buenos días. Buenos días. Y al hablar entonces de lo que al Señor le parece que nosotros cuidemos, está entonces este asunto de conducirse de una manera prudente. Cuando alguien empieza a ser imprudente, todo lo que está manifestando es que ha descuidado su relación con Dios, y que lo que está manifestándose no es más que cómo está dando lugar a la carne, y que esto lo lleva a actuar de una manera fuera de lugar, fuera de lo que Dios nos demanda y nos pide que atendamos. Y ya todos los demás, hablando de decoroso, creo que también empezamos a mirar a... Quiero aprovechar esto porque creo que hay cosas que se han perdido de vista. Si Memo se le ocurriera hablar de este punto, seguramente le dirían, como le han dicho en otras ocasiones, ¿no? Claro, tú como tienes, ¿no? Hablando de que Dios nos ha llamado aún a cuidar nuestra presentación, a tener cuidado de nuestro aspecto. Y sin que estemos hablando de lujos, por eso les decía que se lo llegaron a mencionar, ¿no?, por cosas que, garritas que tienen ya sus años, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que lo que uno busca es aún en nuestra forma de vestir, de presentarnos, de arreglarnos, darle todo un mensaje a la gente? Y un mensaje no de acuerdo a nuestra idea, sino aún a aquellas cosas que el Señor nos pide que tengamos cuidado. Y entonces, por eso, al ver que ha empezado a suceder cada vez más en la iglesia, donde hay ese descuido, donde podemos ver que quienes presiden han perdido la visión de lo que esto significa. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, los ojos de todos están sobre nosotros. Y entonces, lo que vean en nosotros, hablando de si somos descuidados en nuestro aseo, si somos descuidados aún en la limpieza de nuestra ropa y todo lo demás, pues la gente no alcanza a percibirlo, se da cuenta, y todo esto termina aún reflejándose, puedo decir así, contra la congregación. Y al hablar de un aspecto como este, yo puedo decirles que algo que es muy claro en la palabra, Jesús lo dijo de esta manera: hagan limpio lo de adentro del vaso, y lo de afuera se va a hacer limpio. Por eso también hemos aprendido a no exigirle o imponer a la gente una determinada forma de arreglarse, porque cualquiera que empieza a relacionarse con el Señor en serio va a empezar a mostrarlo aún en todo cómo se conduce, en todas las cosas que hace, en todo lo que es su presencia en el lugar. Así de que cuando vemos que alguien que está presidiendo en la iglesia descuida estos aspectos, pues todo lo que nos está diciendo es como ya ha ido fuera del orden. Ahora, quiero decirles, no solamente estoy hablando de que sea sucio o de que sea hasta, como decimos, esas combinaciones de caja fuerte, salvo que no tenga otra cosa que ponerse, ¿no? Pero también hablamos de lo exagerado, de aquel
que empieza a vestir ropa cara, y claro, ustedes creo que han tenido la oportunidad de escucharlo entre los predicadores de la prosperidad, y recuerdo mucho a uno de ellos que dicen, este traje, ¿verdad? Armani, ¿no? $6,000, sí, sí, y la corbata, sí, la etiqueta, ¿no? Y la camisa también de $1,500, la corbata de unos $500 o $600, y cosas así, ¿no? Y pues de lo que estaba hablando era de su codicia, no de otra cosa, ¿no? Pero yo diría una cosa, no me regalen cualquier cosa, regalen una camisa de marca. Sí, claro. No, si le vas a dar algo que pueda presumir, ¿no? No que pueda usar, sino que pueda presumir. Tú sabes que a mí me hace mucha cosquilla todos estos temas. Fui a un lugar y de repente el pastor me llegó de, ¿cómo le llaman los pantalones cortos? No, las bermudas. Chanclas y calcetines, no lo vi, ¿verdad? No me volví billete. ¿Qué tiene? Sí, pues lo que no tiene es unos cuantos hilos más para llegar, ¿no? Sí. Sí, y vamos, por eso les menciono esto. Es algo que se muestra precisamente en todo esto. Y creo que lo que les estoy compartiendo, ustedes tendrán sus propias experiencias y aún su entendimiento al respecto. Porque cuando hablamos acerca de ese decoro con que Dios nos llama a conducirnos, y que también lo menciona con respecto a las mujeres, tiene que ver precisamente con toda esa apariencia, con todo ese mensaje que estamos dando, con todo el cuidado que en un momento dado podamos tener en razón de todo el trabajo que realizamos dentro de la iglesia, es decir, todo lo que deseamos que la gente aprenda. Por eso, como ya lo hemos mencionado, algunas formas de conducirnos entre nosotros en ese respeto, en esa consideración, en ese cuidado, pues a algunos les parecen exageradas, como que ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? No han atendido a lo que Dios muestra. Por eso, alguna vez hablando con una persona que le parecía que esto era llevarlo a un extremo, le dije, nada más por curiosidad, ¿cómo te imaginas el huerto del Edén? Dije, así todo sinuoso, y de repente un árbol así casi caído, y otros ya medio secos. ¿Cómo te lo imaginas? Entonces, no, debe haber sido un lugar hermoso. Y Dios no te dijo nada a través de eso, ¿no? Empezando por todo lo que describe en el capítulo 1 de cómo fue creando todas las cosas. Y entonces, hablando de cómo el Señor en su obra finalmente se manifiesta, y ya terminamos ya hablándole de esto que está escrito allí en los Evangelios, de la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que ustedes piensen un poquito en esto conmigo. Jesús, hablando de su ropa, había estado azotado, habían golpeado su rostro y seguramente la sangre había escurrido hacia su ropa. Y después de todo eso que le escupieron y demás, los soldados estaban peleándose por su ropa, porque hay algo que describe la palabra, que su túnica era de una sola pieza. Y cuando uno piensa en eso, por lo general, uno diría, pues, vamos a buscarle una costura a la pieza, pero no la tenía, por la forma en que fue hecha, ¿no? Tengo una playera así, que nunca la he encontrado cómo la cerraron, es decir, cómo fue que la hicieron. Por eso no me la pongo. Se vaya a gastar. Pero hablando de que evidentemente fue algo que para los soldados tenía valor.
De otra manera habían cogido y a la basura, ¿no? Toda la ropa ensangrentada y todo. ¿Para qué la querían? Pero pudieron darse cuenta de que aún eso, como lo entendemos, hablaba hasta de la integridad de nuestro Señor Jesucristo. De que solamente observando este detalle, que por eso queda registrado en los evangelios, podemos entender que nuestro Señor Jesús así se condujo. Y por eso lo creo de todo corazón, que finalmente, cuando nosotros atendemos a el trato que el Señor tiene con nosotros, siempre va a haber de parte del Espíritu Santo el mostrarnos aún las cosas que en nuestra apariencia personal no le son gratas a Dios y que necesitan ser cambiadas, ¿no? Para ser acordes al Señor. Bien, ahora, hablando del siguiente asunto hospedador, pues alguien que empieza a tener resistencia para recibir a alguien en casa, ¿a qué creen que obedezca? A recibir a alguien en casa, ¿verdad? Sí, a hospedarlo. Fue la falta de amor. ¿Tienen alguna otra posible causa? Que no quiera apoyar, por decir la realidad que ellos respetan. También es egoísmo, ¿no? No, realmente va dentro de esa falta de amor. Falta de conocimiento de Dios. Oye, porque yo tengo un poco de cuidado. Aquel hermano que habla hebreo, latín, latín, en Canadá, yo recuerdo unas reuniones que hubo, y aquel lugar era un ámbito, ¿te acuerdas? Para las escuelas, digo, pintadas de negro. No sé cómo se me ocurrió ir al rincón y uno entrar a el santo de los narcos, Valverde. Yo me acuerdo que estabas allí cuando yo estoy haciendo aquí. ¿Por qué se permitió todo? Yo voy a las cosas que luego no sé por qué se permiten, les comentaba yo desde allá afuera, no estábamos hablando de eso. Y fuimos a varias reuniones ahí. Sí, hablando de algo que para nosotros viene a ser importante. ¿Ustedes dejarían de predicar en un templo católico? No, pues es muy diferente. ¿No? Yo, bueno, en ese aspecto, bueno, yo me voy a lo que, el inicio, ¿no? Yo aprendí en aquellos tiempos de que la minería y eso, que el lugar donde se reunían los reuníamos tenía que ser un lugar como este, ¿no? Que hubiera luz, que estuviera limpio. Y al llegar a Cristo dije, bueno, pues si eso en el mundo se pide, pues en Cristo, pues mucho mejor que eso, ¿no? Sí, sin embargo, hay que entender esto. Fíjate, cuando nuestro Señor Jesucristo envía a los apóstoles de 2 en 2, Él les dice que busquen en los lugares a donde lleguen una casa que fuera digna y que entrando allí la saluden. Y si hubiere hijos de paz, la paz con la que saludaron la casa va a reposar sobre ellos. Y si no, esa paz iba a regresar a los apóstoles. Hablando de que en un momento dado, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando vamos a predicar? Situaciones totalmente fuera de lugar, donde la gente pues está viviendo como está acostumbrada, fuera del Señor. Y entonces, lo que nosotros podremos manejar ya en un marco muy equivocado, es pedirles que su vida estuviera acorde a nosotros. Quiero que ustedes piensen en el hogar de Marta y María. ¿Recuerdan a qué se dedicaba María? Nunca la conocía, por eso no sabía, ¿no? De acuerdo a todo lo que encontramos en la palabra de Dios, ella era una mujer ramera. Dios la alcanzó, Jesús la alcanzó, ella creyó. Y entonces, al llegar al hogar de Marta y María, uno hubiera podido encontrar varias cosas que uno podría haber reprobado.
cosas así como esta de decir, bueno, a ver, esta silla donde me voy a sentar, ¿con qué dinero la compraron? Pues nos equivocaríamos por algo que es muy importante. Como lo describe desde el capítulo 9 de Isaías, lo repite en el Evangelio de Mateo, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y esa es nuestra tarea. Y una de las cosas interesantes que también el apóstol Pablo escribe a este respecto es que somos olor de vida para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que se pierden. Porque finalmente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la casa de aquel fariseo, donde llegó María, este hombre tuvo toda la oportunidad de que su vida fuera transformada, de escuchar al maestro, de creer en el mensaje y de que todo esto cambiara. Y eso es lo que finalmente Dios nos permite hacer. Por eso en un momento dado uno aprende que pues, uno llega a los lugares y uno es la luz, ¿no? Y uno es la sal de la tierra, y uno es el embajador del reino, y uno es el Hijo de Dios. Vamos, uno es el que hace la tarea. Por eso, en un momento dado, puedo platicarles, y aquí está Toñín, que le tocó también ver esto. Allí en Tlalpan, cuando empezamos las reuniones, la primera que dispuso su casa para que fuera esto fueron Jorge y Claudia, pero después Herminia nos dijo que allí estaba también su casa para que pudiéramos tener las reuniones. Y el asunto fue que ella vivía con su mamá, y su mamá tenía pues un espacio que sería, no sé, como de 1.5 metros de ancho por, yo creo que unos 3 metros o 2.5 de largo. Y allí tenía un altar puesto, pero a toda la extensión, con todos los habidos y por haber, ¿no? Y si nosotros hubiéramos, no, ya con eso, con permiso. Aquí, ustedes que la han conocido, saben que Hermar se convirtió en pues una de las mujeres base allí en Tlalpan. Una persona que se dispuso con todo su ser a servir al Señor, a compartir y todo. Y creo que para ella misma fue importante aprender que eso, porque sí, ella decía, bueno, ahí se sentía incómoda, le dije, ni te preocupes, son muñequitos, no, ni van a brincar, ni nos van a estorbar, ni nada. Llegó el momento en que el Señor le pareció bien recoger a su mamá, ¿cómo fue su nombre? ¿Te acuerdas? Conchita, ¿eh? Sí, también, como tu mamá. Y entonces sí, todo eso salió. Y así tranquilos, sin conflictuarnos por situaciones como esa. Y uno podría decir también que para ella, para la mamá, fue toda una oportunidad de estar escuchando la palabra y todo eso. ¿Qué sucedió en el último momento, en los últimos días? Realmente creo que solo el Señor lo sabe. Para nosotros lo importante es no cambiar por eso. Por eso sí nos damos cuenta que dentro de las instrucciones a nosotros como iglesia, el Señor nos lo dice claramente. Un ídolo no es nada, ¿no? Y que de lo que nosotros somos llamados a tener cuidado es de no participar de lo que la gente le ofrece a los ídolos, y no tanto por nosotros, sino por el mensaje que somos para otros. Pero en ese sentido no hay ni mayor problema, ¿no? Sí. Iba a comentar que hace un tiempo una persona de la congregación nos invitó a si podemos participar de la lengua de su mamá, y el 90 y tantos % de la gente no era creyente. Entonces, ya que salimos de la sala de la torre de al panteón,
lo metieron en la capilla. Entonces, pues todos esperaban que saliera el sacerdote y no salía. Entonces me dijo, oye, ¿podrías compartir tú? Le dije, yo sí, pero avísale a la familia, no es el Claro. problema, pero avísale a la familia, si la familia está de acuerdo. Yo con mucho gusto. Ya se reúnen ahí, no sé sí. Y yo entendiendo que había poco tiempo, yo dije, puede llegar esta persona de un momento a otro y va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O qué te termina? Entonces yo decidí, pues, solo hablar desde el grano, ¿no? Directamente de lo que era. Y ya después llegó esta persona, después de unos 15 minutos. Yo estaba ya, bueno, mira, no está la persona encargada de este lugar, y pues me dijo que si puedo compartir la palabra, con mucho gusto, entonces ya la compartí. Ya después llegó él, se paró hasta atrás. Entonces le dije, bueno, miren, ya llegó la persona indicada, me dijeron, ya seguí, de hecho una media hora, y después ya le dije que oramos, y le dije que pasara ya neto. ¿Qué hago yo ahora? Pues sí. Con llegar aquí, me dice, ¿qué hago yo ahora? Me o pase por el botecito. No, ya después me llamó la atención, dice, entiendo, escuché a la persona, enseñan lo mismo pues, que nosotros. Dice, lo que él está diciendo es lo correcto. Está bien. Y bueno, pues para mí fue una oportunidad. Sí. Y había imágenes, había de todo. Y eso es lo menos. Así es. Había gente ahí que, pues yo les agradecí su atención. Pues, fueron muy atentos todos. Sí. Sí, nos ha pasado ya en varias ocasiones, ¿no? Con tu suegra. Y bueno, otro punto muchas veces, o sea, a nuestro Señor Jesucristo pues lo atacaban de eso, ¿no? De que se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores. Y entonces tengamos cuidado de no caer en eso, ¿no? Como los escribas, los fariseos, que así atacaban la obra de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, y volviendo a la pregunta acerca de que decía qué nos hace falta para hospedar, en mi experiencia, o sea, yo creo que no sabemos hospedar. Sí, no, pero independientemente de ahora sí que el procedimiento a seguir, por llamarlo de alguna forma, ¿qué te llevaría a no hospedar? Como ya lo dijeron los hermanos, a la falta de amor, al egoísmo, a que no quieren que vean cómo está tu casa, cómo te manejas ahí. Y sobre todo, pues es que estás dejando caminar en el espíritu, ¿no? Estás caminando en la carne. Que no tienen para ellos, ¿no? Que no tienen recursos para ellos mismos, como para no solamente recursos, sino que muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia, yo me acababa de casar y son tiempos de ajustes muy vivos en mi hogar. Mi esposa, yo, empiezan esto, muchas cosas. Y yo no hospedaba porque sabía que no iba a ser revolución, buscaba a Dios, pero todavía era un tiempo de ajustes, y decimos, vamos a esperarnos. Llegó un momento donde había cierta armonía, cierta comprensión, siempre, cierta formación de parte de Dios, hacer esa unidad, entonces ese tiempo, y adelante recibir un familiar, una visita, ya se lo recibía y llegaban y era de bendición. O sea, porque no solamente es hospedar, sino hay un propósito de nuestra vida. Sí. Y entonces, en mi caso fue... Te digo, y no nos olvidemos de que estamos hablando de los ancianos de la iglesia. Porque evidentemente dentro de las características que ya tuvimos la oportunidad de estudiar antes, está el asunto de que dentro de lo que se pide de parte del Señor para quien está presidiendo a la iglesia, es alguien que sea hospedador. Sí, no, es una vergüenza lo que acabamos de oír. Hablando de la casa Rita, hace rato estaban comentando el escaso.
Y tal vez para nosotros nos hubiéramos quedado con la coalición, porque tal vez era una casa tan desordenada, siguiendo la ley. Y nosotros no nos hubiéramos quedado con la ramera, con la ley. Menos con Raab. Ajá, nos hubiéramos ido con el fariseo. Hablando también acerca de eso, ¿no? De que siempre vamos a ver que hay, no vamos más allá, y nos damos cuenta de que estamos trabajando con gente y llegamos a sus casas y encontramos de todo, ¿no? Y a veces se nos perdemos la visión y nos ponemos a ver los detalles y dejamos de compartir eso. Pero, o lo que fue la experiencia con unos hermanos que haciendo reuniones en una casa, llegaban y todo estaba bien. Pero un día llegaron cuando no había reunión. Y así, abriendo la puerta, ahí estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué hacían los de casa? Había reunión, la quitaban, arreglaban todo, para que no se vieran. Y sé que aún Dios permite cosas como esa, porque la gente necesita entender que no es una imposición el hacer cosa alguna, sino que necesita venir de una convicción para llevar a cabo esto. Sí, porque puedo decirles, teníamos reuniones en una casa en Lomas Estrella, y algo que nos llevó a suspender las reuniones ahí fue que, conociendo ya toda la familia, en primer lugar, los hermanos tenían en casa a uno de los hijos con la esposa y con el nieto. Y pues al principio uno dice, bueno, una temporada mala, los tienen aquí un tiempo, van a ayudarlos y todo eso. Pero conforme fue pasando el tiempo, sobre todo la nuera, un día nos dijo, tanto a tú como a un servidor, que si podía platicar con nosotros. Sí, adelante. Y entonces ella nos pidió que nos viéramos un día entre semana, pero por la mañana. Así lo acordamos. Y ya nos platicó, pues, que tenían problemas ella y su esposo. Y cuando empezamos a escuchar, pues dijimos, bueno, son situaciones que pueden darse. Además, lo primero que yo pensé, pues están en la casa de los suegros, ¿cómo no? ¿Cómo no van a tener problemas, no? Va a ser algo muy común. Y entonces, ya dice, bueno, es que los problemas que yo tengo es porque él me engaña con otra mujer. ¿Y se avanzó? No, de una casa. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué no has platicado esto con tus suegros? Dice, es que por eso quería hablar con ustedes. Mi suegro lo sabe y le presta el coche. Y entonces tuve que hablar con el hermano que nos había abierto su casa y le dije, a ver, ¿qué hay de esto? Y dice, bueno, esos son problemas de ellos. Dije, sin duda, son problemas que ellos tienen que resolver, ¿no? Ya están grandecitos. Pero ¿a qué obedece tu participación sabiendo las cosas? ¿Por qué es que le prestas el carro a ti? Porque pues, estábamos ahí, a veces las reuniones por todo, a ti te tocó vivir hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y no llegaba el hijo. Y entonces dije, es que tú eres la cabeza de ese hogar, tú eres quien le da las características al movimiento de esa casa, etc., ¿no? Y en algo que es tan claro, cómo es que tú ahora sí que no solamente lo permites, sino lo propicias, lo apoyas. Su respuesta fue muy infantil. Dice, es que yo nunca estuve de acuerdo en que ellos se casaran. O sea, ¿y eso qué? ¿En qué cambia algo que ya existe?
En fin, y entonces le dije, pues, debido a que tienes tan mala respuesta, porque yo esperaba que él dijera, pues, me arrepiento, perdón, voy a reconsiderar las cosas, vamos a cambiarlas y todo. No. Y entonces dije, se suspenden esas reuniones. Bueno, en esa casa, porque las cambiamos de localidad, ¿no? Y creo que son de esos detalles, pero volviendo al punto, porque ya nos hemos ido saliendo. Sí, sí. A esto de hospedar, creo que lo entendemos. Alguien que deja de caminar en el espíritu, pues prácticamente lo que menos va a querer es que la gente de la iglesia principalmente sepa en qué condición se encuentra. También es importante saber a quién nos hospedar. Naturalmente, pero eso, como decía ya Clemente, ya esa es cuestión de qué hospedar. Pero es que aquí el punto es que Dios nos llama a ser hospedadores, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos llevaría a no querer hospedar? No en alguna ocasión en particular, sino a no querer hospedar. Sí, pero, o sea, y puede ser una semana, ¿no? Que hay una persona que le gusta tomar, drogarse, varias veces. Siempre llega llorando, que Sí, va a cambiar, que lo última vez. Y llega tarde y que si le puedo dar hospedaje ahí. Sí, no. Le dije, por esto, pues sí, y mañana temprano te vas otra vez. Porque por otro lado estamos platicando con nosotros, no puedes abrir las puertas de la casa. No, porque el que mucho abre la puerta busca su ruina. Sí, yo le dije, yo tengo dos señoritas aquí que cansaron. No, le dije, entiéndeme que yo creo que te debemos a vos porque es tarde. Pero te vas a trabajar, Quiero comentarles lo que han sido decisiones de un servidor. Se lo dije a un hombre así. Dice, por favor, dije no. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy a ir? A muchos lugares que tú conoces. Y además te va a hacer bastante bien caminar toda la noche. Pues sí, En comparación, ¿verdad? en comparación a esas buenas decisiones con la hermana de la iglesia que acaba de pasar hace una semana, que hablé con usted y no toda su mamá por las características Sí, que sí, estaban en pero su por momento. eso ya esos son casos muy, Sí. muy específicos, ¿no? Hablando de que el problema con esta hermana es que su mamá, su hermano y demás parientes están vinculados al narcotráfico, ¿no? Y no cualquier cosa, a tal grado que el hermano era jefe de zona, ¿no? El capo de la zona. Así de que estamos hablando de algo grave. No, y allí no solamente es no hospedarla, es cortar la relación con la familia. No, pero de tener esas buenas decisiones, ¿no? Sí, ¿Qué sí, puedo sí. hacer? De acuerdo a la palabra de Cristo y lo llevó a cabo, ¿no? Tomó esa buena decisión de decir, entonces Así es. no abro mi puerta para Sí, ser. que eso ya tendría que ver con cómo hospedar. Ahora, aquí les quiero recordar, estamos hablando de los pecados en los que puede incurrir un anciano y que por lo cual necesita ser reprendido, ¿no? Entonces, alguien que se niega a hospedar, evidentemente es porque está caminando en la carne. Por eso no quiere que la gente vaya y vea su casa, cómo se maneja, y ya no se dan los problemas que decías, ¿verdad? O sea que es que la luna de hiel les dura mucho, ¿no? No de miel, sino de hiel. Ahora, lo otro, apto para enseñar, mucho tiene que ver con la disposición a compartir, ¿no? De dar de lo que uno ha aprendido. No estamos hablando de técnicas de enseñanza ni nada por el estilo, sino simplemente la disposición.
¿Y dónde vamos a mirar a alguien que está caminando en la carne en este aspecto? ¿Cómo vamos a descubrirlo? ¿No? Puede ser en los temas que aborda, ¿no? Pero también algo que es muy interesante tomar en cuenta. No hay la disposición para compartir. Y ustedes creo que lo entienden. Alguien que ya creció lo suficiente para poder llegar a tener una responsabilidad dentro de la iglesia, sabe entonces, tiene algo que enseñar a los que vienen atrás. Y si no quiere hacerlo, es precisamente porque ya no hay ese amor por los demás, no le interesa compartir de lo que ha recibido de parte de Dios, sino simplemente está muy cansado para eso, ¿no? Y ya te lo expliqué una vez, ya, así como que, y te lo voy a dar resumido. Ama. Ya. Muy bien. Ahora, no dado al vino, ese no hay problema, ¿verdad? Ese es algo de veras muy serio. ¿De cuántos pastores ahora sí que cojean por ahí en razón de darse sus libertades con respecto al vino? Y que lo más terrible es que después puedan predicar que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero casi no se les entendía porque como todavía no se les bajaba, entonces, y que uno puede comprender, y yo puedo decirles de un caso que tuve la oportunidad de conocer más o menos cercano. Este hermano decía, es que de veras, ustedes que no han tenido problemas con el alcohol, no saben lo que significa esta peor. Le dije, no sé, ni me interesa saber, porque si el Señor está diciendo algo, es como el Señor lo dice, no como nosotros querramos interpretarlo, cambiarlo, adecuarlo, porque eso es lo que en mucho viene a ser el problema, ¿no? Que tratamos de restarle importancia a ese pecado, diciendo que obedece a cualquier otra causa, ¿no? O que ha sido su única debilidad. Pero pues, la verdad, como el Señor nos explique, que tuvimos la oportunidad de estudiarlo ya antes, cuando alguien se embriaga, pues en primer lugar empieza a manifestar en toda su conducta todo lo que es alguien fuera del orden de Dios, y que naturalmente, como resultado de todo ese pecado en el que vive, se tolera muchas cosas que son muy desagradables al Señor y que vienen a redundar en una forma de vivir espantosa. Conociendo casos así, bueno, en esto que me refería, empezó a esconder botellas en diferentes lugares, porque naturalmente para la esposa y los hijos era un azote, ¿no? Y entonces él, para poder mantenerse, le dije, todo lo que quieres es disculpar tu pecado, en vez de reconocer que es pecado y que no es grato al Señor, y que es importante que nosotros al predicar la palabra de Dios, no al decir y los adúlteros y los afeminados y los avaros y no heredarán el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente uno señalado, y le dije, si tú quieres, con mucho gusto oramos el tiempo que sea necesario, buscando al Señor, ayunando para que dejes atrás esto. No, prefirió
alejarse y bueno, le cobraron la factura. Cuando dicen que una no es de una. O sea que no sabe hacer cuentas, ¿no? Porque que no dice lo mismo con los diezmos, ¿no? Si no es, o sea, dice que es, o sea, dice que los borrachos, ¿no? O sea, una o dos, o sea, muchas personas, no me gusta, muchas personas sí llegan a ser dos, tres, o sea, no Sí. es- Sí, miren, sin entrar, Una vez le digo, "Vamos, yo me hice un borracho que no empiezo por una". sí, pero sí, con todo el debido cuidado, porque entonces calificaríamos a Jesús de borracho. Sí, Sí, y la cena del Señor. Es decir, sí creo, a la luz de la palabra, de todas las instrucciones que el Señor da, que no es el problema el vino, el problema es el individuo. Y que esa expresión que aparece en Proverbios de no mires al vino cuando rojea, es precisamente toda una advertencia, porque esto habla de lo que representa para la persona el vino, ¿no? De esos de que así ya le sudan las manos, ya a qué hora se empieza, ¿no? Sí. Sí, ahorita pasamos a revisar. Sí. Y si fumas un palito de esos de los niños, ¿no? No, a unos que les dan a los niños cuando empiezan. Bueno, pero una situación en ese sentido que sí necesita uno. Pero a lo que voy es que cuando alguien busca disculpas es porque tiene problemas con el vino, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un momento que yo puedo entender que tengo la libertad de tomarme una copa, ¿no?, de vino, de sidra, pero atendiendo a lo que Dios nos ha hablado y que lo vimos en su momento también, si eso hace tropezar a mi hermano, ¿para qué? ¿No? Completamente no doy la menor oportunidad a que haya ese tropiezo para mi hermano, porque algo que sí es importante enfatizar, podemos provocar que nuestro hermano débil se pierda, aquel por quien Cristo murió, ¿no? A ese grado llegan las cosas. Entonces, por eso es muy interesante, es igual o equiparable el asunto a la gente que habituada a los ídolos, pues que nos vean a nosotros actuar en este asunto de comer de lo ofrecido a los ídolos, así con todo desparpajo, su débil conciencia los va a llevar a pecar, y entonces los que se condenan son ellos. Yo no podría decir yo no fui, pero Dios nos dice que sí, tenemos responsabilidad, entonces es para tomarlo en cuenta. Ahora, precisamente por eso dice no dado al vino, ¿no?, hablando de que sea un problema para... Y lo voy a demostrar en una situación, y quiero insistir en ello, en la defensa que pueda hacer del mismo. Eso de que pues, nada más es para entonar, ¿no? Y luego como no le cogí bien el tono, pues bueno, y ya después, bueno, ahora, lo siguiente, de veras me alegro que no sea un problema tampoco, no pendenciero, ¿no? Es maravilloso ver a pura gente de paz, que no pelea con nadie, ¿no? Que nadie tiene temor de ellos en sus arranques ni nada. Y hablando de algo que es tan básico, una de las situaciones que nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesús, y como todo ese ejemplo a seguir, y sobre todo en la capacidad de vivirlo, es que no tenemos por qué estar sujetos a la ira, al enojo, sino que enojándonos podamos tomar dominio de nosotros mismos, actuar en una forma templada, porque lo que está mal, y lo peor es que nosotros eso no nos provocara una reacción. Pero el problema, lo hemos dicho, no es enojarse,
sino dejarse gobernar por el enojo y actuar y decir y hacer cosas que destruyen. Así de que, volviendo al punto, cuando un anciano empieza a actuar de esa manera, necesita ser reprendido. Y si persiste, necesita ser reprendido delante de todos. Porque como lo mencionábamos también ya, el que actuemos así, de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, va a ser un mensaje para todos, como lo dice la palabra, para que los demás también teman, que sepan que de ninguna manera estamos ahora sí que solapando el pecado, cubriéndolo, sino que lo estamos enfrentando, que se le da la oportunidad, como a todos, el arrepentimiento, pero que alguien que ha tomado una responsabilidad así con respecto a la iglesia, necesita entender la trascendencia de sus actos, y que por lo tanto necesita ser reprendido, y reprendido delante de todos si persiste en esa conducta. Bien, ahora, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Podrían ustedes mencionar algún caso, si han sabido de algún caso? ¿No? Puedo yo decirles algo, en lo general habrá su particularidad, pero todos los que predican la doctrina de la prosperidad van tras una situación como esta. Lo que quieren es tener dinero, enriquecerse, como dicen en el capítulo 5. Y entonces, allí, digo en 6, uno necesita ver que cuando alguien empieza a hacer cosas que lo llevan precisamente a buscar, atesorar bienes para sí, pues ya nos está avisando de cómo está caminando fuera de la voluntad del Señor. Si no quieren coserse, vemos si pasan allá atrás de los hermanos. ¿Sí? Bueno, si coges color serio, no te pegues después. Bueno. Y ya lo demás tiene que ver con lo anterior, el que seamos amables, apacibles, no avaros. Tiene que ver con que realmente caminamos en la paz, en el gozo del Señor, y que vamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, todo esto que tuvimos la oportunidad de estudiar antes como una característica o una demanda para quienes tenemos la bendición de parte de Dios de servirle al presidir a su pueblo, también es una demanda constante, algo en lo que necesitamos inclusive crecer, no conformarnos, porque si nos estacionamos realmente vamos a caer en el pecado, vamos a ir hacia atrás, no vamos a ir hacia adelante. Y solo quiero añadir algo de Tito 1, que hemos tocado en otras ocasiones y que creo que nos es necesario hablar, sobre todo por lo que hemos estado viviendo y viendo, ¿no? Dice allí en el versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y entonces, hablando acerca de esto, una de las cosas que podemos ver es cuántos han dejado de predicar la palabra, tal como el Señor la enseñó. Y que esto ha traído como resultado que la iglesia está siendo engañada. Ahora, que como lo advierte esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, ¿quiénes escuchan a gente que está predicando este tipo de cosas? Pues aquellos que también tienen ya comezón de oír la verdad, que han apartado la verdad del oído, y que entonces se amontonan maestros que les hablen de acuerdo a esos deseos que ellos tienen. Y que todo esto, ahora sí, se suma y trae como resultado el que tengamos una iglesia que está apartándose del camino de la fe y todo eso. Pero la responsabilidad finalmente es de quienes predicamos la palabra. Porque lo terrible es que seamos nosotros los primeros en ignorar
lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor ha inspirado, la palabra que nos ha dado para vida eterna, para edificación, para consuelo, para exhortación. Y entonces, por eso todo esto que hemos estado mirando en los últimos 3 lunes, Dios nos ha dado la oportunidad de tener un panorama muy claro de esa responsabilidad. De tal manera que para aplicar lo que empezamos a considerar allí en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, pues necesita haber reales pruebas de que un anciano está caminando fuera del orden de Dios. Y que entonces es necesario reprender, porque si no se arrepiente, entonces habrá que reprenderlo delante de todos. Y aun si aún así no se arrepiente, hay algo que Dios nos ha instruido, aún para entregarlo a Satanás, para que aprenda a no pecar, a no blasfemar, a no ir en contra del orden de Dios. Muy bien, hermanos, creo que con esto terminamos este aspecto, y como se los comenté anteriormente, la idea es que podamos atender a todo lo que en el cuestionario ustedes tuvieron que resolver, los que lo resolvieron, claro. Y vamos a hablar de eso. Hay 2 cosas que quiero mencionarles. Una es que considere la posibilidad de que los siguientes lunes vayamos yendo tema por tema para ir resolviendo cualquier duda que haya sobre estos diferentes aspectos, porque como se los dije, no era un examen para ver quién se queda. No vayan a actuar como los de la CENTE, que creen que es para que les quitemos la congregación, ¿no? Sino realmente ver qué cosas necesitamos atender, qué aspectos de la doctrina y la práctica necesitamos cuidar, ¿no? Y la otra era, como ya lo había comentado con 2 o 3 de ustedes, que pudiéramos, como habíamos dispuesto en cuanto a ir a Minatitlán, hacerlo aquí en la Ciudad de México, porque los de Mina no han contestado para nada, es decir, no ha habido realmente ninguna respuesta. Y entonces, hablando